sobre la moral, la ética y la estética desde la sabiduría hiperbórea. Poniendo las cosas en su lugar. Son incontables los filósofos, sociólogos, teólogos y demás escuelas del pensamiento que han escrito y enseñado todo lo concerniente a estas dos cualidades del hombre. Me estoy refiriendo a la moral y a la ética, sin tener la más pálida idea cuáles son sus conceptos y significados. La definición de estos dos vocablos se encuentra perdidos en una maraña laberíntica de definiciones preeminentes. Preeminencias estas, que conforman la estructura arquetípica de aquellos filósofos, sociólogos y teólogos, como así, todas las escuelas o doctrinas del pensamiento relacionadas fundamentalmente con aquellas relacionadas con las conductas individuales o colectivas en el seno de una determinada sociedad, conductas estas que tienen su origen en la civilización judeocristiana. Por ejemplo, la palabra moral es impuesta como concepto por San Isidro de Sevilla 560 a 636 de C en Etimologiarum Libri 2, libro de Etimología 2, donde se lee, moro moralis es calco del griego éticos, ética. Es aquí donde comienza el laberinto conceptual que hará imposible para la definir con precisión gnoseológica las palabras moral y ética. Esto es así, porque la palabra moral tiene su origen en el idioma latino, lengua de la religión monoteísta judeocristiana. No así, la palabra ética, éticos, que tiene su origen en el idioma griego en el seno de una civilización politeísta. Repito, queda claro que moral, mores o moralis es un término acuñado por el judeocristianismo en plena revolución renacentista, es decir, en plena revolución cultural para usurpar cuando no tergiversar el concepto griego politeísta de éticos, que nada tiene que ver con el concepto teológico de moral o mores de neto corte dogmático cultural. Busque la camarada la definición de estos dos vocablos en cualquier diccionario, sea este, filosófico, sociológico o teológico de la lengua castellana, y no le quedará dudas, que lejos de aclarar los conceptos y significados de estos dos vocablos, los situarán, estimado camarada, en un laberinto conceptual del cual nunca podrá escapar, quedándole solamente las preeminencias culturales que lo llevarán a un laberinto conceptual de más complejidad, que lo alegarán más gnoseológicamente de la verdad. En ese contexto nada podrá saber qué es la moral ni mucho menos qué es la ética. Digo que lo busque usted para ahorrarme tener que buscarlo y exponerlo, puesto que, solo me ocuparé el definir y demostrar qué es para nosotros la moral y la ética, que nada tiene en común una definición con otra. Fundamentaré esta diferencia sin ningún condicionamiento dogmático ni preeminente, de fácil comprensión para todos aquellos que busquen la verdad. Verdad esta, maquillada cuando no ensuciada por la cultura, que como bien sabemos, es un arma estratégica de la sinarquía. Para comenzar diré cómo defino de modo sintético y de fácil comprensión la palabra moral. La moral es lo que el hombre y la mujer deben ser en una sociedad dada, acuerden o no con esos preceptos. No así la ética, que es lo que el hombre y la mujer deben ser. He aquí la diferencia gnóstica hiperbórea, la diferencia entre lo que se debe hacer y lo que se debe ser. Estas definiciones son de muy fácil comprensión para todo elegido e iniciado en nuestra Weltanschauung espiritual, claro está. Desde esta perspectiva, la moral, se encuentra estrechamente relacionada con lo social, es decir, impuesta por una ley, o se prefieren, por una legislación. No así la ética, que se encuentra más allá de toda organización social y legislación, por ser una conducta interior e individual, es decir, de ningún modo es colectiva. ¿Cómo se entiende esta afirmación? Obviaremos aquí lo que entiende el mundo académico y el religioso por estos dos vocablos, descartando desde ya, que lo leído y lo que se leerá a continuación, solo es para elegidos e iniciados en nuestra Weltanschauung espiritual. El padre de la ética, el filósofo griego Aristóteles, enseñaba que la ética se encuentra sentada en 5 virtudes. A saber, la justicia, el honor, la valentía, la sensatez y la sabiduría. Estas cualidades de la ética aristotélica fueron totalmente tergiversadas cuando no cambiadas en su significado por el judeocristianismo para hacerlas coincidir con los conceptos de San Isidro en su Etymologiarum Libris 2. Pregunta:
¿Me puede decir, lector, cómo se puede legislar sobre estos principios éticos aristotélicos? Sin ninguna duda, este gran filósofo, aludía a la integridad individual e interior del hombre. Estas cualidades de la ética aristotélica, no le quepa la menor duda, lector, pertenecen a la ética noológica. Ya veremos por qué. Enseña nuestra sabiduría hiperbórea que existen dos éticas. A saber, la ética psicológica y la ética noológica. La ética psicológica se encuentra fundada en la estructura arquetípica, es decir, es anímica y racional, no así la noológica, que se encuentra fundada en lo espiritual, es decir, en una actitud constelada por una gracia que no es de este mundo, que nosotros llamamos actitud graciosa luciférica, la cual nuestra sabiduría da el nombre de acto ético. La ética psicológica se funda en lo que el judeocristianismo entiende por moral. Esto es así, porque la palabra moral nos viene del latín mores, que quiere decir costumbre. Este último término alude a repetición, o lo que es lo mismo, a conductas sociales repetitivas, las cuales no pueden prescindirse de ser cumplidas el seno de una sociedad sin ser tachadas de amoral. Es aquí donde cobra importancia la ley para legislar estas impuestas costumbres en el marco de una comunidad dada. Para ser más preciso, en una civilización dada. Quien no cumpla estas leyes es un amoral. Este adjetivo, que nada tiene en común con la ética, es y será usado por la moral judeocristiana para adjetivar toda aquella acción que se relacione con lo sexual y su práctica fuera del mandato de la Iglesia. De modo que la moral es una imposición de la superestructura cultural, que no es otra que la civilización judeocristiana impuesta por la superestructura misma, en función de sus creencias, intereses y temores. Es aquí, en esta definición, que la moral y la ética psicológica son una y la misma cosa, es decir, son sinónimos. Por lo arriba leído, decir que la moral tiene que ver con el bien y el mal es demasiado obvio, ¿no les parece? La palabra moral suena muy cultural, por no decir, parafraseando al genial Nietzsche, humana, demasiado humana. Ahora se entiende que nos quiere hacer saber nuestra sabiduría hiperbórea con la frase ética psicológica. Con la ética noológica ocurre algo muy distinto, tan distinto, que su definición no pertenece a esta mierda de mundo. Aclaración, la palabra griega nous igual a espíritu, es lo opuesto o antónimo a la palabra también griega nous igual a intelecto, mente, como así la palabra lógica, que es una rama de filosofía. Con la palabra lógica ocurre lo mismo que con la palabra moral. La palabra lógica, la cual erróneamente es asociada a la razón, nos viene del griego logos igual a palabra, de ahí logos demiúrgico, por ejemplo. Platón enseña al respecto, el logos no es simplemente la palabra, sino que ha adquirido el valor de una demostración argumentada. Conociendo la Weltanschauung hiperbórea platónica, sin dudas, alude al mundo metafísico y al espiritual. Es en este último mundo donde cobra importancia gnóstica la frase ética nou igual a lógica. Continuemos, la ética noológica del Viria se encuentra sentada y constelada en lo social, o en cualquier otro contexto, por su única moral. El honor. Este honor no es otro que sus actitudes graciosas luciferina. Pluralizo dichas actitudes porque son de la misma esencia de las tres runas noológica, únicas armas para luchar en este infierno, ya sea para resignar los entes o cercar y destruir al enemigo, como así también, para cercar y cubrir a un camarada en peligro eminente, y cercarlo de aspectos de la cultura o de la superestructura. Es en este contexto espiritual donde cobra relevancia gnóstica lo que nosotros entendemos por estética. Sin dudas la estética se encuentra estrechamente relacionada con la belleza espiritual, por ser esta, el medio de leer desde lo noológico su mensaje trascendente. Pregunta: ¿qué belleza? ¿Acaso existe más de una belleza? Sí. Existen dos conceptos para la palabra belleza, la que pertenece a la ética noológica, y la que pertenece a la ética psicológica. La primera es espiritual y la segunda es arquetípica. Si una de las definiciones etimológica académicas de la palabra estética es percepción o sensibilidad a través de los sentidos,
es obvio que dicha definición es arquetípica, puesto que los sentidos son los puentes por el cual se comunica la estructura arquetípica para leer el mundo de las superestructuras de los hechos culturales. Otra definición. Disciplina filosófica que estudia las condiciones de lo bello en el arte y la naturaleza. Está claro que en esta definición bello, arte y naturaleza son preeminentes por tener origen en conceptos tajadas, es decir, son arquetípicas. Comentario: escuché en cierta oportunidad a un esclarecido en arte, una definición de la palabra estética que me causó risa. Dicha definición es la siguiente: teoría filosófica de la belleza formal y del sentimiento que ella despierta en el ser humano. Invito al lector que busque en cualquier diccionario, sea este de la lengua castellana o de cualquier disciplina artística, la definición de la palabra estética, y tomará conciencia del galimatías laberíntico de los diversos conceptos y significados con los cuales definen esta palabra. Decir que después de la búsqueda de la definición de dicha palabra sabrá mucho menos qué es la estética que al comienzo será una obviedad. Nosotros los elegidos o iniciados en la Weltanschauung espiritual hiperbórea tenemos que poseer claridad gnóstica de la diferencia que existe entre moral, es decir, la ética psicológica, y la ética noológica espiritual. Nuestro guía Nimrod nos ha enseñado que, la única moral del Virya es el honor, única moral que reconocen nuestros guías espirituales. Todas otras categorías o preceptos morales fuera del honor son culturales, arquetípicas y sinárquicas, conspiran contra la liberación del espíritu, por lo tanto no existen para los guías por ser pura ilusión. No así la ética noológica, que tiene su asiento en el honor, que, como nos enseñó Nimrod, es la única moral del Virya. Para poner fin a lo que concierne a la moral, es decir, a lo que socialmente se debe hacer, solo agregaré que esta cualidad, que se encuentra contaminada de preeminencias culturales por acción y estrategia de la cultura, comenzó a tener vigencia en plena revolución cultural del Renacimiento en el ámbito de la religión judeocristiana, o si prefieren, en la teología. Como dije, en el siglo V con San Isidro con su Etimologiarum Libri II. Trataré de profundizar de modo sintético lo que concierne a la estética en el marco de la ética noológica. Para nosotros los elegidos e iniciados en nuestra sabiduría espiritual, el significado de la palabra ética, la cual Aristóteles le atribuye las 5 cualidades arriba citadas, para nosotros, carece de profundidad gnóstica. Esto es así, porque esas cualidades más otras, por ejemplo, soledad, verdad, austeridad, justicia, etc., son cualidades rectoras a donde se asienta toda acción del Virya. Todos los significados de las cualidades arriba aludidas son ajenas al universo creado. Esto es así, porque dichas cualidades y el espíritu tienen el mismo origen, con rigor de la verdad, son de la misma esencia. El yo orientado, como así el que ganó la plaza Tao, son reflejo del yo infinito. Este yo se vale de los lenguajes habituales para exponer estos conceptos en el marco de nuestra mística, con el fin estratégico de enseñar, o si prefieren, hacer recordar al camarada el origen perdido. En este contexto las cualidades arriba mencionadas, Virya, espíritu y yo orientado, como el yo que ganó la plaza Tao, son de la misma esencia del origen que nunca abandonó. Esta sintética exposición de la ética noológica se encuentra fundamentada en la belleza espiritual que no es otra que la estética noológica. Se me cuestionara que los fundamentos de la sabiduría hiperbórea nada dice de la estética noológica. Estimado camarada, todos los trabajos escritos por nuestro pontífice Nimrod de Rosario, sobresaliendo los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, no le quepa la menor duda, son la manifestación de la verdadera belleza espiritual que quedó fuera de la creación, es decir, toda la obra de nuestro pontífice Nimrod es una belleza en sí misma por provenir del mundo espiritual, o si prefieren, de los libros de cristal. ¿Por qué digo la verdadera belleza? ¿Acaso hay más de una belleza? Sí. Existen dos bellezas, análogo a la ética psicológica y la ética noológica existe la estética psicológica y la estética noológica, es decir, una estética de este mundo cultural, y una estética del mundo espiritual. ¿Cómo se entiende esto? Nuestro Furor y Pontifex Maximas no enseñó, lo único rescatable del hombre es el arte.
Es aquí donde cobra comprensión gnóstica el término estética noológica en relación con el arte y la ética noológica, o la belleza espiritual, que es lo mismo, que, con rigor de la verdad, son de la misma esencia del espíritu eterno. De modo que las 4 columnas donde se asienta la ética noológica del Virya elegido o iniciado son, el arte, la estética noológica, la comprensión de la belleza y el acto ético, es decir, la actitud graciosa luciferina. Aclaración: enseña nuestra Weltanschauung espiritual que el demiurgo, para crear tamaña mierda de universo material, tomó como modelo los mundos increados, es decir, hizo una pésima copia de los mismos, valiéndose de uno de sus 10 aspectos llamados en la cábala hebrea Sefirot, siendo uno de ellos Tiferet, el Sefirot de la belleza y las formas. El elegido o iniciado en nuestra sabiduría, tiene que saber que la belleza que existe en la naturaleza, vista desde la ética y la estética noológica, de ningún modo fue creada, es decir, designada por el demiurgo creador, y menos aún, por lo que administran su creación, los siddhas traidores. ¿Por qué afirmo esto? Porque después del pacto que hizo el demiurgo con los siddhas traidores, el demiurgo, después que los siddhas traidores mutaran al pasu en hombre, le cede el Sefirot Tiferet para que le hagan evolucionar su creación, que solo se encuentra concebida por solo 10 Sefirot, que son 10 aspectos de él mismo. Esto, que parece una afirmación demencial, más demencial parecerá cuando afirme que toda la creación se encuentra fundamentada en solo 10 únicos arquetipos repetidos incontablemente en el tiempo trascendente, o si prefieren, el plano material. Esto, que es de fácil comprensión, se encuentra fundamentado en los números, que curiosamente son 10. Si tomamos cualquier manifestación natural o cultural, por ejemplo, una cifra numérica, que es cultural, o un árbol que es natural, se verá que, en el primer caso, no importando aquí la cifra, si posee decimales o no, estos 10 números serán repetidos para formar cualquier cifra numérica. Ejemplo: 1234.567.890 igual a 1.234.567.890. Cambie o agregue el número que le plazca, siempre estos serán repetidos, puesto que los números se encuentran en la estructura arquetípica sostenidos por el demiurgo creador para ser descubierto por el Virya. Con el árbol ocurre algo semejante. Cuente el lector cuántos árboles le plazca, no importando aquí, de qué especie, todos árboles se encuentran sostenido en el plano arquetípico por un único árbol, el arquetipo árbol, así como cualquier otro ente o porción de materia perdurable. Regresemos a lo nuestro. Con una analogía de fácil comprensión haré comprender al lector, cómo la mierda del demiurgo creador realizó una mala y espantosa copia de los mundos increados con la finalidad de crear esta mierda de mundo. Imagine el lector una de las bellas obras del pintor barroco Rembrandt. Por ejemplo, La Ronda de Noche o La Tormenta en el Mar de Galilea. Imagine ahora, que estas dos magníficas obras de arte de este genial pintor son los mundos increados. Imagine también, que un imbécil y despreciable borracho que no tiene la menor idea de que es una obra de arte pictórica quiera hacer una copia de las mismas. El resultado de dicha copia es por demás sabido, será una inmunda y vomitiva porquería. Decir que el imbécil despreciable borracho es el demiurgo y su creación esta inmunda y vomitiva porquería de mundo es una obviedad. De modo que existen dos bellezas: la natural, concebida artísticamente por el Cromañón en su migración táctica por el mundo después del hundimiento de la Atlántida, detallada de modo sintético en otro escrito, y la belleza espiritual, que nos viene de los mundos increado plasmada en el arte, encontrándose ambas, sentada en la ética y la estética noológica. La otra belleza es la de ellos, la cultural, que es inspira en el mundo creado, designado, que se encuentra sentada en la estética y la ética psicológica, es decir, arquetípica, manifestada por el alma en el mundo material. Comentario con respecto al arte: las manifestaciones artísticas son, la música, la arquitectura, la escultura, la literatura y la pintura, y más tardíamente, la oratoria. Existen otras manifestaciones artísticas que se desprenden de las arriba mencionadas, por ejemplo,
el grabado con respecto a la escultura y más tardíamente con la pintura, o la elocuencia con respecto a la oratoria. Sin ninguna duda, la música fue la primera manifestación artística del espíritu encadenado en este infierno material. Esto es así, puesto que, la música se escribe, se lee y se interpreta. Esta afirmación se encuentra fundada en las 13 más 3 runas, cuya correcta pronunciación, conforman el lenguaje de los pájaros, que aquellos iniciados que la hablan, la escuchan como un lenguaje musical, puesto que, es una lengua que carece de síntesis. Esta afirmación guarda un profundo misterio. Algo tengo que decir al respecto. El lenguaje cultural posee un orden sintáctico emitidos por la boca valiéndonos de los labios, la lengua y en algunos idiomas la laringe, sin los cuales, no sería posible comunicarnos. El lenguaje de los pájaros no requiere de ninguno de estos auxilios fisiológicos por ser hablado por la sangre, o por el símbolo del origen que es lo mismo. Es hablado por la sangre y escuchado por la sangre. Este es el fundamento por el cual nuestros guías no enseñan que el lenguaje de los pájaros escuchados por un neófito, lo escucharía como el canto de un gallo. Es aquí donde cobra valor simbólico el gallo, con más precisión, su cresta, es decir, el símbolo del bril, o si prefieren, de los hombres cresta. Pero esa es otra historia, la verdadera historia. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el arte musical, es lo más cercano al lenguaje de los pájaros en este infierno material. Eso queda evidenciado en la novela mágica en el 49º día, cuando un Noiou de la casa de Tarsis narra a sus camaradas la experiencia con la presencia del capitán Kiev en la cueva donde hacía guardia a la espada sabia, describiendo este hecho con estas palabras: luego de varias horas de meditación me quedé adormecido frente a la espada sabia. Ignoro cuánto tiempo permanecí en ese estado. Recuerdo solamente que un sonido musical fue despertándome, hasta que distinguí con claridad la palabra tirodingibur modulada en el lenguaje de los pájaros. No es necesario agregar nada más. Continuemos. La arquitectura análoga a la pintura, también es una manifestación del espíritu en esta mierda de mundo. Esto es así, por encontrarse la arquitectura en estrecha relación con construcciones fundamentalmente de piedras, sean estas, fortalezas construidas como arémonas mágicas, castillos, fortalezas o cualquier construcción útil para la guerra, por ejemplo, la construcción mágica en Perú, Sacsayhuamán y Machu Picchu entre otras, que desde la guerra espiritual son las mismas construcciones. No debe olvidar el elegido o iniciado, que nuestro guía Nimrod nos enseñó y escribió que Sacsayhuamán en una construcción cromañón, pero también nos enseñó y escribió que es una construcción demasiado humana. Estas construcciones, desde la Atlántida hasta bien entrada la Edad Moderna, se encontraron conformadas desde lo arquitectónico por columnas, arcos y ángulos rectos. Esto es así, porque existe una estrecha relación mágica espiritual entre la concavidad como porción de una esfera y el ángulo recto. También es aquí donde se debe buscar la famosa cuadratura del círculo, y no en las matemáticas como lo hacen los tontos científicos. Comentario con respecto a esta última afirmación: toda la geometría oculta o iniciática, se encuentra sentadas en 3 figuras geométricas. A saber, el círculo, el cuadrado y el triángulo. El círculo simboliza la Tierra, el universo, todo lo creado por ser la creación concebida con criterio circular. Estas 3 figuras bidimensionales puestas en un espacio de 3 dimensiones serían, una esfera, un cubo y una pirámide. Es en estas 2 primeras figuras geométricas se encuentra fundamentada toda la historia de la arquitectura desde el encadenamiento del espíritu hasta nuestros días. Esto es así, por ser un arco la porción de un círculo, y el cuadrado, 4 ángulos rectos que, puesto en un espacio de 3 dimensiones, el arco es una concavidad, es decir, una porción de una esfera y el cuadrado un cubo de 8 ángulos rectos. El ángulo recto y lo cóncavo poseen un misterio de inconmensurable profundidad gnóstica, puesto que, en un contexto estratégico hiperbóreo el ángulo recto y lo cóncavo se complementan. Enseguida Hans Orbiger en su teoría glacial nos dará la clave para comprender este misterio. Regresemos a lo nuestro.
en este contexto de la geometría oculta o iniciática, se debe leer lo artístico, o si prefieren, lo mágico de la arquitectura. Para poder comprender la relación mágica que existe entre lo cóncavo y el ángulo recto, téngase presente que, en la concavidad de la piedra de Venus, el iniciado hiperbóreo puede observar el símbolo del origen o cualquier otra imagen de este o de otros mundos que los guías hiperbóreos estratégicamente quieran hacer ver al iniciado, como el capitán Kiev lo hizo con el Noío Ulito de Tarsis. Es necesario otra aclaración: el iniciado hiperbóreo de la orden secreta de Thule, Thule Gesellschaft, Hans Orbiger, creador de la cosmogonía glacial, enseñaba que la Tierra es cóncava. Esta enseñanza, por ser iniciática, nada tiene que ver con su teoría cosmogónica propiamente dicha, que se la podría sintetizar como la lucha entre el hielo y el fuego. Se me preguntará por qué entrecomillo la palabra hielo y fuego. Sintetizaré la respuesta, trasladando los conceptos de la cosmogonía de Orbiger a la Weltanschauung hiperbórea. El hielo simbólicamente es el espíritu eterno y el fuego la materia, o si prefieren, el alma. Los conceptos hielo y frío, en la alquimia hiperbórea, se encuentran sintetizados como sinónimos en la palabra del sánscrito per, que se la puede traducir como fuego frío o como escalofrío. Es todo lo que puedo decir al respecto en este escrito. Regresemos, para poder comprender la máxima de Orbiger: la Tierra es cóncava no convexa. El elegido o iniciado tendrá que valerse de la figura 32 de los fundamentos de la sabiduría hiperbórea parte 2, donde podrá apreciar que situado en el Selbst, el iniciado hiperbóreo, no importando hacia dónde lleve su mirada, siempre el mundo fenoménico, o si prefiere el universo creado limitado por la esfera R, siempre lo verá cóncavo. Esta enseñanza posee un profundo significado gnóstico por tener relación directa con la concavidad de la piedra de Venus y el ángulo recto. Este misterio, como es obvio, posee relación directa con las tres iniciaciones de la sabiduría hiperbórea. A saber, la conquista de un espacio propio, es decir, la plaza Tau. Primera iniciación. Luego formar la esfera R, esfera de voluntad egoica Selbst, es decir, lograr el sí mismo. Segunda iniciación, desde allí se puede visualizar y conquistar el Bril simbolizado con una cresta, es decir, mutarse en Sida. Tercera iniciación. Con las otras disciplinas artísticas ocurre algo semejante. Todas ellas poseen un mensaje encriptado en sus construcciones, esto es, en sus formas, en la pintura, por ejemplo, en sus claros oscuros y perspectivas. De modo que, por los sintéticos fundamentos arriba expuestos, toda manifestación artística sentada en la ética y la ética noológica no tienen origen en este mundo por pertenecer al origen espiritual, origen que nunca abandonamos. En el contexto de lo que entendemos nosotros los elegidos e iniciados por ética noológica, las cualidades arriba citadas como honor, valor, sabiduría etc. se encuentran estrechamente ligadas al arte y por añadidura a la estética noológica. Eso es tan así, porque toda aquella belleza que impacta estéticamente en el viria elegido o iniciado en nuestra Weltanschauung espiritual, en no pocos contextos de la naturaleza, es porque en ella se manifiesta, sin ninguna duda, una obra de arte que vista desde la estética noológica se encuentra más allá de todo designio demiúrgico y kármico. Es aquí donde cobra relevancia artística la obra del Cromañón en su migración estratégica detallada en otro escrito. ¿Cómo se entiende esto? Veamos, existen dos designios en los cuales no se manifiesta la estética noológica. A saber, el designio demiúrgico, con el cual el demiurgo creó el mundo mineral, vegetal y animal. A este designio demiúrgico, le pone fin el pacto que éste hizo con los siddhas traidores, comenzando así el designio kármico producto de la clave genética, o si prefieren, el encadenamiento del espíritu eterno al animal Pasu. De modo que, para estos dos designios, el designio demiúrgico y el kármico, no existe la estética noológica, ni mucho menos el arte. En el primer caso, la vida era fundamentalmente mineral, vegetal y animal. En el segundo caso es y será fundamentalmente cultural a causa del incremento de la consciencia y su prisionero el yo, o si prefieren,
la autonomía óntica, a dónde entra el arte y la estética noológica en este contexto. Veamos. Con rigor de la verdad, estos dos conceptos gnósticos no entran en ningún lado porque quedaron fuera de la creación del demiurgo. Es más, solo se manifiestan en la sangre pura del Virya, o con más precisión, en el símbolo del origen del Virya. Este es el único vehículo con el cual cuenta el origen espiritual para manifestarse en este inmundo infierno. Esto es así, porque origen espiritual y símbolo del origen son de la misma esencia. En esta autonomía óntica, o yo encadenado en la consciencia como reflejo del yo infinito que es lo mismo, se debe buscar el origen del arte, la estética noológica y su asiento, la ética noológica. El Virya elegido o iniciado, que posee una infinita hostilidad esencial a todo lo creado, se encuentra en perpetua guerra con todo lo cultural. Quiero significar con esto que toda actitud del Virya en este infierno tiene que ser un acto, una acción de guerra contra el enemigo. Por ejemplo, una obra de arte realizada desde el espíritu, cualquiera sea ella, desde la estética noológica, es un acto de guerra contra la belleza y la estética psicológica, es decir, es un acto de guerra contra la cultura, contra el alma. También tenemos lo que se da a llamar el arte de curar. Esto es así, porque, como enseña nuestra sabiduría hiperbórea, toda dolencia orgánica, se encuentra impresa en los registros innatos de los órganos, esperando las condiciones de la evolución de los mismos para manifestarse como síntoma, o si prefieren dolor. Es aquí donde cobra vigencia el arte de curar. Este y no otro es el fundamento por el cual la medicina es un arte, y como arte, también posee armas que son utilizadas contra el dolor y su consiguiente sufrir. Desde esta perspectiva el médico, no le quepa dudas al lector, es un guerrero, lo sepa él o no, que lucha contra los designios de la propia evolución entelequial de los registros innatos de microcosmos. Esto es así, porque el padre de la medicina es el Siddha griego Asclepio igual a Hermes igual a Mercurio igual a Apolo, más conocido como Esculapio, que curaba con un báculo que tenía en uno de sus extremos una piedra de Venus que poseía influencia sobre los ritmos sutiles de la Tierra y los designios de los mismos, representado desde lo simbólico por dos serpientes. Y su origen hiperbóreo con dos alas. Comentario: no tenemos que desmerecer al griego Hipócrates, que es el padre de la medicina no iniciática, al cual llamaríamos hoy, médico o clínico alopático. Por lo tanto, tenemos dos categorías de médico: un médico que maneja los designios demiúrgicos y kármico, es decir, medicina gnóstica iniciática, como es el caso de Asclepio igual a Hermes igual a Mercurio igual a Apolo, y un médico que llamaríamos hoy científico, como en el caso de Hipócrates. Este genial hombre desinteresado por los bienes materiales que fue Hipócrates dio forma a un código conocido con el nombre juramento hipocrático, por el cual juran todos los nuevos médicos, y cumplido por una ínfima minoría. En este caso la ínfima minoría son guerreros que luchan por honor. Los otros, la mayoría, los que no cumplen con dicho juramento, son mercenarios que luchan por una paga. Los menos luchan desde la ética noológica, los más desde la ética psicológica, pero ambos son camaradas que luchan contra el enemigo común, el sufrimiento y el dolor. Continuemos, de modo que aquellos médicos que se manifiestan a través del arte de curar en este infierno, lo sepan ellos o no, son artistas marciales, cuya máxima expresión del arte marcial, sin dudas, es aquel guerrero que con las armas en la mano pone en riesgo su vida luchando con honor en defensa de la justicia y la verdad. Para terminar esta síntesis, citaré una máxima de nuestros camaradas artistas Jonios y Dourios de la Grecia antigua. Dice así: la justicia, la verdad y la sabiduría defendida con honor, con el riesgo cierto de perder la vida, es la más alta manifestación de la belleza espiritual. Es decir, de la ética y la estética noológica. Frases. Nosotros los hiperbóreos no solo escuchamos la música, también la vemos. De no ser por el soplo divino, el hombre sería solamente una obra escultórica. La arquitectura hiperbórea no solo se construye con piedras, también con sonidos, es decir, con música. La música con mensaje épico, es el lenguaje de los pájaros por otros medios. Por regla general,
el arte para Elviria, es un puente para que lo llevará al lugar que nunca abandonó. La belleza espiritual no es del que la posee, también es del que la reconoce. No se puede aceptar la belleza en el arte, y mucho menos comprenderla si no se la posee en su interior. La belleza en este mundo solo se encuentra en su destrucción. Ergo. Destruir es crear. El opus escultural del Elviria es aquel en la cual se esculpe a sí mismo. Croix.